Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Espero que todos ustedes estén muy bien de salud y todos en casa también. La sesión del día de hoy ya tiene que ver con un tema que relaciona con los temas anteriores. Es un tema que podría relacionarse, repito, con temas anteriores. Por eso es que la pregunta de un postulante generalmente es: ¿qué tema más viene? ¿O cuáles son los temas que más vienen? Dice. Bueno, lamentablemente el examen de admisión no es tanto así. No es tipo colegio donde lo que vimos la semana anterior o el mes pasado ya no lo tomamos en el siguiente examen y nos olvidamos. Entonces, no, el examen de admisión involucra en un solo problema varios temas. Y el tema de hoy justamente es uno de ellos que puede involucrar a 2 o 3 temas anteriores. Puede involucrar a cualquier tema de cinemática, que puede ser MRU, MRV, caída libre. Puede involucrar también a temas de dinámica que vimos hasta la sesión anterior. Vimos que también problemas de estática, cómo se hace un diagrama de cuerpo libre. Por esa razón es que es un tema bastante importante y también tiene que ver con el tema que viene después. Como siempre en física, siempre se trata, y me parece buena la participación de ustedes, cuando tratan de relacionar todo lo que vemos en fórmulas, en teoría, con la vida real. De que siempre hemos dicho que física, química, podemos verificar eso en el mundo real. Podemos comprobar realmente si funciona o no funciona, o cómo funciona, o por qué razón ocurre tal o cual fenómeno. Para todo existe una ley que va a explicar. Entonces, pero también mencionamos que el lenguaje de la ciencia no necesariamente es el mismo que el lenguaje cotidiano. Hay muchas palabras, muchos conceptos que en la calle, en la casa, normalmente cuando hablamos, a veces hablamos no necesariamente correctamente, pero nos entendemos. Una vez creo que comentamos que vamos a la tienda: señora, deme un Colinos, y te dan un Colgate. Gracias, señora, y te vas, ¿no? No es lo que dijiste, no pedimos, pero nos entendemos, ¿no? O cuando a veces mamá dice: mamá, hijo, siéntense a la mesa, vamos a almorzar, y tú te sientas en la silla, ¿no? No es, digamos, la coherencia que existe en la frase, en la oración. No, creo que lo correcto sería, ¿no? Si dicen siéntense a la mesa, pues se sienten en la mesa, ¿no? Pero no, pues no, así no es. Pero es que son lenguajes que ya nosotros entendemos. La ciencia tiene su propio lenguaje. Por esa razón que ese lenguaje tenemos que aprenderlo, porque bajo esos conceptos nos van a hacer las preguntas en los exámenes de admisión. El tema tiene que ver con la palabra de trabajo. Y trabajo, nosotros lo relacionamos, o cualquier persona lo va a relacionar con una labor, con una actividad. Y esa labor, esa actividad, no necesariamente es el mismo concepto de física. En física hay diferentes tipos de trabajos. El trabajo que vamos a ver el día de hoy se llama trabajo mecánico, porque tiene que ver con el uso de fuerzas, movimientos. Pero en todo caso, si estamos diciendo que el lenguaje cotidiano no es el mismo que a veces usamos en la ciencia entonces, ¿cómo define al trabajo mecánico? La ciencia, ¿qué opina de ciertas labores en la vida diaria? Pues tenemos varios casos. El trabajo, para empezar, dice, lo realiza una fuerza. Ya, eso es lo que primero debe quedar claro. Cuando hablamos nosotros de trabajo, tenemos que hablar de una fuerza. La fuerza va a hacer el trabajo. En la vida diaria, el trabajo lo hacen las personas. Bueno, en este caso, la fuerza es aplicada por una persona de repente. ¿Está claro? Pero
En el lenguaje, repito, la ciencia, los trabajos son realizados por las fuerzas. ¿Qué podríamos pensar de este pesista que mantiene en alto las pesas durante 1 minuto? ¿Estará realizando un trabajo? Entonces, nosotros podríamos decir, sí, profe, pobrecito. O de repente, este señor sosteniendo la caja por 10 minutos. Tenlo ahí 10 minutos cargando su caja. Profe, ¿por qué lo hace trabajar tanto a ese joven, a ese señor? Es un concepto cotidiano. O cuando una persona, la señora, carga su bolsa y le decimos, sostenga, señora, su bolsa durante 15 minutos. Y va a reclamar, ¿por qué me hace trabajar tanto? La ciencia va a ver a los tres, los va a ver y va a decir, estos tres no hacen nada. Porque el concepto de la ciencia, además de que exista una fuerza, tiene que haber algo más. Los tres, es cierto, están aplicando, ejerciendo una fuerza, pero esa fuerza realmente no está produciendo ningún movimiento. O sea que para que la ciencia reconozca que los tres hacen un trabajo, tiene que haber, además de fuerza, movimiento. Sí, para que la ciencia, para que la física diga, esta persona está haciendo un trabajo, entonces esa fuerza debe producir un movimiento. En la figura, si la persona está tratando de empujar a ese bloque y no lo mueve, así esté parado ahí durante 1 hora tratando de empujar y no moverlo, pues la física dirá, su trabajo va a ser cero. No hace nada. Su trabajo es nulo. Pero si él aplica la fuerza y esa fuerza logra desplazar al bloque, recién la física dirá, ahora sí ha realizado un trabajo. Porque ha logrado un movimiento, ha logrado un desplazamiento, ha logrado recorrer una cierta distancia. Cuando exista la aplicación de la fuerza y esa fuerza produzca un movimiento o forme parte del movimiento y hay una distancia recorrida, recién podemos decir que la fuerza es una fuerza que ha realizado trabajo. Profe, ¿la fuerza tiene que ser paralela al movimiento? Bueno, si no es paralela al movimiento, por lo menos la fuerza debe tener una componente paralela al movimiento. Ya hemos visto la sesión anterior cómo se compone una fuerza. Entonces, es posible que aquí la persona también aplique una fuerza oblicua. Y si esa fuerza es oblicua, la puedo descomponer, entonces la componente debe ser paralela al movimiento. La fuerza F debe ser paralela al movimiento o debe tener una componente paralela al movimiento. Ya, profe, entonces ya entendí que para que la física reconozca mi trabajo, la fuerza que aplico debe producir movimiento, debo recorrer una cierta distancia. ¿Y cómo calculo ahora el valor de ese trabajo que ha realizado esta persona? Para hallar el trabajo que hace una fuerza, pues multiplica la fuerza por la distancia. Y eso es todo. Multiplica fuerza por distancia, pero no te olvides, la fuerza tiene que ser paralela al movimiento, o si no, la componente paralela al movimiento. Lo veremos en los ejemplos más adelante. Y finalmente, acá también, lo que ustedes han venido preguntando, sesión tras sesión. Y ya conforme vamos avanzando, vamos ya entendiendo de que las unidades también son importantes. ¿Cuántas veces ustedes han preguntado, profe, ¿y los centímetros los tengo que pasar a metros? Sí, porque eso es lo que ordena el sistema internacional. Profe, ¿y los gramos los tengo que pasar a kilogramos? Sí, también. O sea, acá también hay que tener en cuenta las unidades. La distancia, por ejemplo, tiene que estar expresada en metros. ¿Está claro? Aquí la fórmula, que es más corta, fuerza-distancia, pero repito, la distancia tiene que estar en metros. La fuerza tiene que estar en newton. El trabajo
tendrá que ser expresado también en una unidad nueva para ustedes, cuyo nombre es Joule, en homenaje a un personaje, a un científico, ¿ya? Estas son las unidades que tenemos que usar en este tema. Distancia en metros, fuerza en Newton y trabajo en joules. Veamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo. La fuerza 15 Newton que está aplicada sobre un bloque produce un movimiento, un desplazamiento de 5 metros. Como ahí la fuerza y la distancia son paralelas, entonces simplemente tendrás que multiplicar. Por algo se llama ejemplo. Simplemente 15 por 5, 75 joules. Uno diferente. La fuerza jala al bloque con 25 newton a lo largo del plano inclinado. El plano inclinado es de 30 grados y 2 metros de altura. Multiplicamos entonces. ¿25 por cuánto sería? ¿Por 2 metros? No. Por la distancia que recorre el bloque. ¿De acuerdo? Este es un triángulo notable donde si acá es 30 grados, 2 metros, la distancia que recorre debe ser el doble, ¿no? 25 por 4. 100 joules sería la respuesta en este ejemplo. Siempre, claro, siempre, la distancia tiene que ser paralela a la fuerza. ¿De acuerdo? Y como ves, distancia, fuerza y movimiento son paralelos. Distancia 4, fuerza 25 y el movimiento, mira, son las 3, son paralelas. Hay que tener en cuenta. Ya. Los 2 metros nos ha servido únicamente para hallar la distancia 4 metros. Para eso nos ha servido la altura 2 metros. ¿De acuerdo? Vean la diferencia entre estos dos ejemplos. Un movimiento horizontal y un movimiento inclinado. En los dos casos, ustedes ven la coherencia, distancia, fuerza y movimiento paralelos. Uno más. Sí, Juan, claro que sí. El 30 grados te ha servido para hallar 4 metros. Si no fuera 30 grados, no sería 4 la distancia. Recuerda que el dato ha sido la altura 2 metros. Si este ángulo cambia, ya acá también cambia la distancia. Ya, acá es 30 grados, por esa razón que acá salió 4. Porque es el doble de este cateto. En este tercer ejemplo, la fuerza es aplicada hacia arriba. Y se eleva 3 metros. Otra vez, mira, la distancia, la fuerza, movimiento, las tres son paralelas. Se multiplica 20 por 3 nada más. 60 joules. Esa es la forma como se hallan los trabajos. Así es, 60 joules. Luis, ¿por qué pusiste menos? ¿Por qué pusiste menos por error? Ajá, sí, Víctor. Aquí el movimiento es hacia arriba. Allá. Listo. Ya. Lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, todavía les estoy mostrando el trabajo donde la fuerza, el movimiento y la distancia son paralelos los tres. En los tres casos, oblicuo, oblicuo, distancia también oblicua.
Acá vertical, fuerza vertical, movimiento vertical. En los tres casos se aplica fuerza por distancia. Y también cuando hice la pregunta que el compañero Luis, por error había puesto menos 60. Entonces por ahí me preguntó, ¿y el trabajo siempre va a ser positivo? No. Los trabajos pueden ser positivos, pueden ser negativos, inclusive ceros. ¿Ya? Así es, Víctor. Aquí se va a aplicar también todo lo que es matemática, geometría, trigonometría, ángulos notables o triángulos notables. ¿No? Por esa razón es que acá se combina varias cosas. Poquito a poquito vamos colocando más cosas para ir siempre recordando, y si no lo aplicamos, pues nos vamos a olvidar. ¿Ya? Ya, Malena, ahorita vamos a explicar este caso. ¿Ya? Vamos a ver esto. A ver. Para que más o menos se entiendan. Este trabajo, estas fuerzas, las tres que ven en los ejemplos, están produciendo el movimiento. Gracias a ella es que el bloque se mueve, sube o se mueve en forma horizontal. Pero no todas las fuerzas ayudan al movimiento. Un ejemplo es el que vamos a ver a continuación. Dos personas están aplicando fuerzas a ese objeto. El niño va a aplicar una fuerza hacia la derecha, el señor rabioso una fuerza hacia la izquierda. No sé quién ganará, será aquel que aplica más fuerza. Pero vamos a suponer que el niño le gane. Pero además recuerden que el niño le aplica una fuerza a la derecha y además que este señor aplica una fuerza a la izquierda, también no se olviden que hay dos fuerzas que están ahí tácitas. No es necesario mencionarlas, pero ya ustedes saben que hay dos fuerzas que son tácitas ahí. Y eso lo hemos visto siempre en los diagramas de cuerpo libre. Siempre en los diagramas está el peso, está la normal. ¿De acuerdo? Entonces, dibujemos las fuerzas. Ahí están las cuatro fuerzas. La fuerza del niño, la fuerza del señor, F2, el peso hacia abajo y la fuerza normal. Vamos a suponer que el niño le gane, o sea que F1 sea mayor que F2. Ahí tiene un movimiento. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a repetir esto, porque acá ustedes es donde comienzan a inventar sus propios teoremas. ¿De acuerdo? Aquí donde ustedes ya comienzan a querer quitarle el trono a Newton, a Joule. Lo que voy a hablar, lo que voy a explicar es del movimiento. Que si la fuerza del niño F1 es mayor que la de F2 del señor, pues el niño le gana y todo se mueve hacia la derecha. ¿Cierto? Ya está. Ahora, el niño con la fuerza F1 estaría aplicando una fuerza a favor del movimiento. ¿De acuerdo? En cambio, la persona, ese señor, está aplicando una fuerza F2, pero noten que la fuerza F2 está apuntando en contra del movimiento. Aquí vamos a hablar de a favor y en contra del movimiento. No vamos a hablar que por qué está a la derecha o por qué está a la izquierda, no. Vamos a hablar porque la fuerza está a favor del movimiento o porque la fuerza está en contra del movimiento. Profe, ¿y el peso? El peso y la normal no están ni a favor ni en contra. Son neutras. F1, repito, a favor del movimiento y F2 en contra del movimiento. Por eso es que cuando hablamos de trabajos negativos, las fuerzas que actúan en contra del movimiento realizan un trabajo negativo. Ah, o sea que F2, este señor, está realizando un trabajo negativo. Sí, porque la fuerza que está aplicando
está en contra del movimiento. En cambio, este jovencito está aplicando una fuerza a favor del movimiento. Por lo tanto, su trabajo va a ser un trabajo positivo. Aquí está, más F1 por la distancia. La fuerza de este señor es en contra del movimiento. Su trabajo será negativo, B, menos F2 por la distancia. Profe, ¿eso qué significa? Que peso y normal neutro no pasa nada. Es que ellas no están ni a favor ni en contra. La fuerza, peso y la normal, ¿qué ángulo forman con el movimiento? Peso y normal son verticales. El movimiento es horizontal, forman 90 grados. Cuando las fuerzas son perpendiculares al movimiento, su trabajo es nulo. Su trabajo es cero. No realizan trabajo. Entonces, cuando me pregunten, oye, el trabajo del peso, el trabajo de la normal, el trabajo del peso es cero. El trabajo normal también es cero. Es por esa razón que te decía que el trabajo puede ser un trabajo positivo, puede ser un trabajo negativo o puede ser un trabajo cero. ¿Cuándo será positivo? Cuando esté a favor del movimiento. ¿Cuándo será negativo? Cuando esté en contra del movimiento. ¿Y cuándo será cero? Cuando sea perpendicular al movimiento. Ahí están los tres trabajos. ¿De acuerdo? A ver. Respondamos a las consultas. A ver. Ya, no te preocupes, Luis. Ahorita vamos a hablar de trabajo neto, trabajo total. ¿Ya? Sí, César, estoy suponiendo que el niño aplica más fuerza que el señor. ¿Ya? Listo, entonces, sigamos. Dice, el bloque es desplazado, me pide el trabajo que realiza cada fuerza. ¿Ya? A ver. Sí, claro, vamos a ver las respuestas, a ver. El 15 es mayor que el 8 por esa razón que el bloque se va a la derecha. Pero no te olvides que durante el movimiento también estuvo actuando el peso y la normal. Si yo voy a hallar el trabajo de la normal, peso y las otras fuerzas, necesitamos de estas distancias y del movimiento. El movimiento es horizontal. La distancia dice que recorre son 5 metros. Hallemos el trabajo del 15 primero, de la fuerza 15. Como la fuerza está a favor del movimiento, trabajo positivo. 15 por 5. 75. Ahora el trabajo de 8. Como la fuerza está en contra del movimiento, es menos 8 por 5. Fuerza por distancia. El trabajo de esta fuerza será menos 40. El trabajo del peso, como es perpendicular al movimiento, es 0. El trabajo de la normal también es perpendicular al movimiento. La normal es vertical, movimiento horizontal. También es 0. Ese es el trabajo que realiza cada fuerza. ¿Ya? Si quisiéramos hallar el trabajo total o neto, es lo mismo por si acaso. Hallar el trabajo total o hallar el trabajo neto es lo mismo. Debo sumar todos los trabajos, más 75 menos 40 y más el 0. 35. Ese es el trabajo neto. ¿De acuerdo? De esa forma entonces se calculan los trabajos. ¿Qué hacer ahora cuando la fuerza es oblicua? ¿Qué hacer ahora cuando la fuerza ya no es horizontal? ¿Qué hacer ahora con esas fuerzas que forman un ángulo? Bueno, en este caso dijimos hay que descomponer. Pero antes de seguir, mira, recordemos que acá hay un ángulo notable. La fuerza va a jalar. Distancia 5 metros. El movimiento. Ya la fuerza no es paralela al movimiento. Por esa razón tenemos que descomponer.
¿De acuerdo? Ahí están las componentes. ¿Cuál de las dos es paralela al movimiento? Dice C coseno 37. Esta es la fuerza que voy a usar. Si me preguntan, el trabajo que hace la fuerza F se descompone en dos y utilizo la que es paralela al movimiento. Y la otra, ¿por qué no? Porque hemos dicho, cuando la fuerza es perpendicular al movimiento, no realiza trabajo. Y este 16 seno de 37 es vertical. El movimiento es horizontal, forman 90 grados. Entonces, esta no hace trabajo. La que hace trabajo es la horizontal, la paralela al movimiento. Por eso multiplico 16 coseno de 37 por distancia 5. El coseno de 37 es 4/5. Los 5 se van a simplificar. De esa manera el trabajo es 64. ¿De acuerdo? Repetimos entonces. Aquí. ¿Ya? Quería regresar aquí porque ustedes, repito, ustedes son unos genios creando teorías. ¿Ya? A ver, para que no inventen más teoremas. ¿Ya? Para que no estén inventando sus teoremas, ¿ya? Comienzan ustedes a decir, o sea que el trabajo lo normal siempre va a ser cero, el trabajo del peso siempre va a ser cero. No, ¿cuándo es cero? Cuando el movimiento y la fuerza son perpendiculares. Ahí es cero. ¿Está claro? Cuando la fuerza y el movimiento son perpendiculares. ¿Y eso siempre va a ocurrir así? No. Cuando el cuerpo se mueve hacia arriba, el movimiento será vertical y el peso vertical ya no son perpendiculares, ya no va a ser cero. Si el bloque baja, movimiento es vertical, peso vertical, ya no son perpendiculares, entonces el trabajo del peso ya no va a ser cero. Entonces, por esa razón, yo no quiero que comiencen ustedes a crear sus propias teorías. ¿El profe siempre salió cero? No, es que acá estoy haciendo ejemplos todavía donde el peso sale cero, por ahora, ¿ya? Entonces, por esta razón, ahora acá, simplemente para que vean qué hacer con la fuerza oblicua. ¿Qué se hacía? Se tenía que descomponer en dos componentes, una horizontal, la otra vertical, una paralela al movimiento y la otra perpendicular. ¿Y qué acabamos de decir? Que las fuerzas perpendiculares al movimiento no realizan trabajo. Entonces la vertical no va a hacer trabajo. La única que hace trabajo es la fuerza paralela al movimiento. Y esa se llama 16 coseno de 37. Esta es la que se utiliza para hallar el trabajo de la fuerza F. 16 coseno de 37 por 5 metros, que es la distancia. Coseno de 37 es 4/5, los 5 la habíamos simplificado, y de esa manera obteníamos que el trabajo es 64 joules. A ver, aquí vamos entonces a continuar. ¿Ya? Mira, para que no saquen su propia teoría. El trabajo que hace el peso, ya, para que todo quede claro, para que no digan, profe, el peso trajo cero, ya, vamos a ver aquí. El peso puede hacer trabajo cero, el peso puede hacer trabajo positivo, el peso puede hacer trabajo negativo. Y para seguir, dijimos que los trabajos pueden ser positivos, pueden ser negativos, porque eso dependía si la fuerza ayudaba al movimiento o se oponía al movimiento. Por ejemplo, nosotros cuando bajamos unas escaleras, la gravedad nos ayuda a bajar. Nosotros hemos aprendido a controlar para que la gravedad no nos jale tan rápido. Por eso bajamos despacio, bajamos corriendo. Ahí, por ejemplo, la gravedad hace un trabajo positivo porque nos ayuda a bajar. Si nos rebalamos por un tobogán, la gravedad nos ayuda a bajar. ¿No es cierto? Entonces, la gravedad o peso, en esos casos, hace un trabajo positivo porque nos está ayudando al movimiento.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si subimos las escaleras? Es más, vamos a estudiar en la universidad y en tu clase te toca en el 5.º piso y no hay ascensor. ¡Asu! Tendrás que pelear con la gravedad porque la gravedad siempre te va a jalar. Entonces, en algunos casos, la gravedad te ayuda, en otros casos la gravedad se opone, te obstaculiza, te causa problemas. Por eso es que te muestro los 3 casos de trabajo del peso. 1, cuando el bloque baja. Si el bloque baja, el trabajo puede ser positivo, porque el peso ayuda a bajar. El trabajo del peso es positivo, peso por altura. Eso nomás haz. El peso por la altura H. ¿Ya? También puede ser negativo el peso, o el trabajo del peso. ¿Cuándo? Cuando el bloque suba. Profe, pero acá solito no va a subir. Claro, no va a subir solito. Hay que empujarlo. Y cuando se empuje, el peso siempre va a estar jalando hacia abajo. Mientras que el peso se opone a que suba, su trabajo va a ser negativo. Y multiplica el peso por la altura. Peso por H. La altura siempre va a ser vertical. La altura siempre va a ser vertical. Y en este otro caso es cuando el trabajo es cero, el trabajo del peso. ¿Por qué? Porque mire el movimiento y el peso, ¿cómo es? El movimiento es horizontal y el peso es vertical. Acá el peso y el movimiento son perpendiculares, el trabajo es cero. Entonces el peso puede hacer un trabajo positivo, puede hacer un trabajo negativo, incluso cero. Hasta ahora hemos visto cero porque hemos trabajado siempre en problemas con pisos horizontales. Después veremos estos otros casos con planos inclinados. ¿Ya? A ver, Nixon, sí. Eso se aplica cuando los cuerpos tienen peso. Claro, si te dan la masa, ya te están diciendo que peso, lo multiplica por la gravedad y tienes peso. ¿Ya? Luis, dentro de un rato vamos a ver cuando las superficies también son curvas. ¿De acuerdo? Pero tú te das cuenta de que ya la curva no importa, solamente importa la altura. ¿Ya? Malena, muy buena pregunta. En el segundo ejemplo, me dice, ¿qué pasa con la fuerza F, profe? ¿Por qué no la consideró? Ah, acá viene un gran detalle. Por eso empezamos la clase haciendo una relación entre nuestro lenguaje de la ciencia y el lenguaje de la calle. ¿No es cierto? Esto de repente podría servir para entender mejor a la ciencia y también ser mejor con la ciencia. La pregunta es, en el segundo ejemplo, profe, ¿y la fuerza F no interviene? La fuerza F no altera, no cambia la fórmula. No, con esto la ciencia te está diciendo que cada fuerza hace su propio trabajo independientemente de que si existen o no existan otras fuerzas. Con esto te está diciendo que el peso hace su trabajo independientemente si existen más fuerzas. Eso también nos enseña a que cuando nosotros, a veces en el colegio, a ver, jovencito, señorita, su trabajo, no le he traído porque mi amiga se llevó mi cuaderno. Ya, eso no funciona aquí. Acá simplemente cada una de las fuerzas responde por su propio trabajo, independientemente de la otra. Entonces, como acá se trata de el trabajo del peso, en el segundo caso es el trabajo negativo peso por altura. Profe, ¿y la fuerza F? No, ella hace su propio trabajo, ella hace otro trabajo. ¿Que te pueden preguntar? Sí, te pueden preguntar cuánto vale el trabajo de la fuerza F. Multiplicarías la fuerza por la longitud del plano. Pero ya ese es otro tema ya. El trabajo del peso no va a cambiar así existan más fuerzas F sobre el bloque. ¿Ya? ¿Dónde intervendría? Claro, así es, Malena, claro. Si te piden trabajo total, ahí sí intervienen todos los trabajos.
¿No es cierto? Ahí consideramos el trabajo del peso, de la normal, de la fuerza F, de la fuerza X, todas las fuerzas. Ya ese es para trabajo normal o total. Sí, Luis. Si las trayectorias son curvas, va a depender también la distancia. ¿Ya? Solamente que vamos a ver que este tema va a estar dirigido más a trayectorias rectilíneas. Y cuando se trata de curvilíneas, vamos a ver que existen ciertas restricciones. ¿De acuerdo? Todavía vamos a ver más adelante eso. No, no, Malena. Solamente están los tres trabajos. Los trabajos pueden ser positivos, pueden ser negativos o pueden ser ceros. No hay más. Ya son tres tipos nada más. Veamos un ejemplo. Un bloque de 20 newton de peso es jalado mediante una fuerza de 50 newtons. Determina el trabajo que realiza cada una de las fuerzas y el trabajo neto. Si el bloque es llevado desde el punto A hasta el punto B. Te das cuenta que aquí sí te pide el trabajo neto. Él te pide el trabajo de cada una de las fuerzas. Entonces, cuando te pidan eso, tienes que asegurarte haciendo un diagrama de cuerpo libre. Además de este está el peso. ¿No es cierto? Y aquí hay dos fuerzas que hacen trabajo. El trabajo de F es fuerza por distancia. ¿Qué distancia? A la distancia que recorre, desde A hasta B. Esa es la que vamos a hallar. Y esa vale 5. Porque este cateto es 3, el otro cateto es 4, hipotenusa es 5, por eso distancia es 5. Multiplica entonces la fuerza que vale 50, dato del problema, y la distancia es 5. 250 joules es el trabajo de la fuerza F. Ahora mira el peso. Trabajo que realiza el peso. El trabajo del peso, mientras el bloque sube, solamente háganse esa pregunta. Mientras el bloque sube, ¿qué hace el peso? ¿Ayuda a subir o obstaculiza a la subida? Todo creo que cuando subimos, el peso nos jala hacia abajo, se opone a que subamos, obstaculiza la subida. Por eso su trabajo será negativo. Y multiplique el peso por la altura. ¿Cuál peso? Acá dice, el bloque pesa 20 newtons. Entonces multiplicamos peso por la altura. ¿Cuál altura? La altura es vertical siempre. 3. 20 por 3. Menos 60. Ese es el trabajo del peso. Para el peso siempre es la altura vertical. Las alturas son verticales. ¿Ya? Lo otro es distancia recorrida. Y sigamos. Trabajo neto total sería 250 menos 60. Ya, esa es la respuesta para ese ejemplo. Así es, Joel, claro. El peso en este caso obstaculiza. El trabajo que hace el peso es negativo, no el peso negativo. El trabajo que hace el peso es negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se opone al movimiento. El peso está en contra de que suba, por eso es negativo. Siempre que se obstaculiza, siempre que se oponga al movimiento, hará un trabajo negativo. A ver, aquí está. Por ejemplo, acá tenemos una trayectoria curvilínea. Pero como decía, para estos casos existen ciertas consideraciones. Me pide el valor del trabajo que realiza la fuerza de la gravedad que afecta a la esfera de 800 gramos de masa, desde el punto A hasta el punto B. Si se trata de la fuerza de la gravedad, para la fuerza de la gravedad, su trabajo no necesitamos toda la distancia. Recuerden que el trabajo del peso es solamente por la altura. Necesitamos solamente 2,5, esto es suficiente. No importa lo que recorra la bolita. El trabajo del peso importa
la altura vertical, ¿ya? El peso, mg hacia abajo. La bolita va a descender. Y el peso ha ayudado a ese movimiento. Cuando la bolita baja, entonces su trabajo será positivo. Peso positivo por la altura. El peso es mg por la altura. La masa es 800 gramos. Recuerden que estos gramos hay que convertirlo a kilogramos. Por acá lo convertimos. ¿Qué se hace para convertirlo a kilos? Se divide entre 1000. La división de 800 entre 1000 te sale 0,8 kilogramos. Esta masa reemplazamos arriba. 0,8, gravedad 10 y la altura 2,5. 0,8 por 10 es 8. 8 por 2,5 me da 20 joules. Esa es la forma como se plantea estos problemas. Pero te das cuenta de que la curvatura para el trabajo del peso no le altera en nada. Solamente interesa la vertical nomás. ¿Ya? Listo. Ya, Malena, no hay problema. Ajá. Como resumen de todo esto, sí, Neira, no te preocupes. Como resumen de todo esto, debe quedar claro lo siguiente. La fórmula de trabajo es fuerza por distancia. Pero cuando se trata del peso o fuerza de la gravedad, este peso, esta fuerza de la gravedad, como es una fuerza especial, tiene su propia fórmula más simple, más fácil. ¿Cuál es? El peso por la altura. Este es el trabajo que hace el peso, siempre. Ahora, dijimos que ese trabajo puede ser positivo, negativo o cero. ¿Cómo me doy cuenta acá si es positivo, negativo o cero? Ya, resumiendo, cuando el cuerpo baja, positivo. Si el bloque sube, negativo. Y si el bloque se mueve en forma horizontal, el peso trabajo cero. Repito, en resumen, si el peso del trabajo del peso es la pregunta, si el bloque baja, el trabajo del peso es positivo. Si el bloque sube, el trabajo del peso es negativo. Y si el bloque se mueve en forma horizontal, su trabajo es cero. En este caso, la bolita baja desde el punto A hasta el punto B. Y si baja, su trabajo del peso es positivo. Entonces multipliquemos peso por altura. El peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. La masa es 800 gramos. Y aquí es donde usted pregunta, ¿y esto hay que pasarlo siempre en kilogramos? Sí. Recuerden que, según sistema internacional, la masa tiene que estar siempre en kilogramos, la altura en metros. ¿Ya? ¿Cómo hago para convertir los gramos a kilogramos? Pues acá te hago recordar que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Por eso es que para convertir gramos a kilogramos, se divide todo entre 1000. Divide 800 entre 1000 y te sale 0,8 kilogramos. Este es el dato que voy a utilizar aquí en la masa. Acá colocaría 0,8, gravedad 10, y la altura es esta que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, repito, la fórmula de trabajo, si bien es cierto, es fuerza por distancia, pero para el peso, como es una fuerza especial, le doy una fórmula más práctica, más directa. Simplemente conocer su peso y conocer la altura vertical. Y eso es todo. Multiplicamos entonces 0,8 por 10 y la altura 2,5. 0,8 por 10 es 8 y 8 por 2,5 sería 20. Ese es el trabajo del peso. Uno más. Dice, sobre un bloque de 5 kilogramos de masa actúa una fuerza de 140 newton vertical y hacia arriba, elevándolo hasta una altura de 5 metros. Determine el trabajo neto realizado sobre el bloque.
Para hallar de trabajo neto, recuerden que hay que saber cuántas fuerzas intervienen. Aquí es un ejemplo donde no me da la figurita, no me da el gráfico, pero sí me permite hacer una figura. Sobre un bloque de 5 kilogramos de masa, con esto puedo hallar su peso, actúa una fuerza de 140 newton, vertical y hacia arriba. Ah, ya, o sea, es que si yo tengo mi maleta en el piso y quiero levantarla, le voy a aplicar una fuerza hacia arriba. Entonces, más o menos la idea es esta vez. Aquí está el bloque y le aplico la fuerza de 140 hacia arriba hasta una altura, dice, de 5 metros. Ahí está. Ahí está la figurita. ¿Te das cuenta que el movimiento es hacia arriba? La fuerza F es hacia arriba. Eso se dice que es a favor del movimiento. En cambio, el peso, mira, es hacia abajo y el movimiento para arriba. A esto se dice que la fuerza está en contra del movimiento. Mientras que la fuerza 140 está a favor, el peso estaría en contra. Cada uno hará un trabajo distinto. Hallemos el trabajo de 140, la fuerza F. Su trabajo es positivo. Multiplica la fuerza por la distancia que es 5. 140 por 5 es 700 joules. En cambio, el trabajo del peso, que está actuando en contra del movimiento, su trabajo va a ser negativo y siempre será peso por altura. El peso, su peso es 50 newton por altura 5 y tenemos que el trabajo del peso es menos 250. Como te piden el trabajo neto, súmalo 2, 700 menos 250. Y ahí saldría 450 joules el trabajo total, el trabajo neto. Ajá, claro. ¿Ves? Ya usted lo había calculado. Así es, Víctor, claro. La gravedad siempre va a afectar. Sí, sí, Juan. La masa tiene que estar en kilogramos de esta manera. ¿Ya? El movimiento lo decides con los datos. El movimiento no necesariamente te lo dicen. Tú tienes que usar tu criterio. Y tu criterio te dice, si el bloque pesa 50 y le estás aplicando 140 para arriba, pues va a subir, pues no. Si está en el piso no se va a hundir, no va a ser un hueco. Si el peso es 50 y le aplica 140 para arriba, pues va a subir. ¿Te das cuenta? Pues eso simplemente es para indicar el movimiento. ¿Cómo obtengo eso? Depende de los datos del problema. Ya eso es uso del criterio, un razonamiento bien simple acá. El movimiento será dependiendo de las fuerzas. Joel, sí, para el trabajo total también puedes hacer lo mismo. Ahorita explico eso. Ya. A ver, acá su compañero da otra solución, que también es válida, por si acaso. ¿Eh? También es válida. Dice, el trabajo neto también se puede hallar restando el 140 con el 50. Claro que sí. Eso se llama fuerza resultante, es lo que hallamos en dinámica. También puedes hallar, repito, el trabajo neto restando los dos, 140 menos 50, ¿cuánto es? 90. Por la distancia 5, 450. Ahí está, ¿ves? Ahí está la respuesta. ¿Ves? Es otra forma de hallar el trabajo neto. Lo estoy haciendo de esta manera porque estoy viendo que no queda claro para muchos cuándo el trabajo es positivo y cuándo el trabajo es negativo. ¿De acuerdo? Porque las preguntas también van a ser así. Hallar el trabajo de cierta fuerza y tiene que ser con el signo. Si cambia de signo, ya la respuesta es incorrecta. Ah, a ver.
Sí, Malenita, repítela, a ver, porque ya se me pasó, creo, a ver. Milagro, es para hallar el peso, porque acá te dicen el bloque es 5 kilogramos y la gravedad 10, el peso sería 50. Por eso, para eso lo usé. Ajá. Malena, Malena. Allá. Cada fuerza, Malena, tiene la opción de hacer trabajo. En este caso, como tú ves, no hay normal, porque el bloque está en el aire. Y normal es solamente cuando el movimiento es en un piso, en un plano. ¿De acuerdo? Ya, todas las fuerzas que te puedan proponer, tienes que ver si hacen o no hacen trabajo. Recuerda que en el universo hay infinitas fuerzas y cada una puede hacer un trabajo. Por ahora, estamos viendo en este ejemplo solamente dos, porque ya no hay normal en este caso. ¿Ya? En estática hemos visto tensiones. También te pueden preguntar el trabajo de la tensión, porque la tensión es una fuerza. También vimos en una oportunidad fuerza elástica, resortes. También te pueden preguntar el trabajo de la fuerza elástica. O sea, las fuerzas tienen la opción de hacer un trabajo, depende de los datos, depende del problema nada más. Empecemos con los ejercicios. ¿Sí? O en todo caso, empezamos con este, que es el bastante simple. Determine el trabajo que realiza la fuerza de 60 newton para desplazar al bloque 80 centímetros sobre el piso horizontal. Eso es lo que vamos a hallar. ¿Cómo se hallaría ese trabajo? Simplemente es fuerza por distancia. Mira, te das cuenta de que el movimiento no es que yo lo invento, sino que si tú empujas con una fuerza a la derecha, pues el movimiento será a la derecha, pues no. Y estamos viendo que el movimiento, la fuerza y la distancia son paralelas. Ya, pasemos más bien los centímetros a metros, que es lo que me interesa. Un metro tiene 100 centímetros. De esa manera, obtendríamos que centímetro con centímetro se van a cancelar y quedaría 8 entre 10, 0,8 metros. Esa sería la distancia en metros. Ya con esa distancia ya puedo aplicar la fórmula. La fuerza 60, distancia 0,8 y el trabajo sería 48 joules. Otro más. Ya lo verificamos ya, ¿no? 48. Israel había que convertirlo eso a metros, los centímetros, ¿ya? Listo. Ejercicio 2. Determine el trabajo que realiza cada una de las fuerzas horizontales sobre el bloque en el tramo AB. Bueno, entonces tramo. Ese tramo es 1,2 metros. De la fuerza P está a favor del movimiento, es un trabajo positivo, POSI, 120 por 1,2, me da 144 joules. La fuerza Q está en contra del movimiento a la derecha, Q es a la izquierda, en contra. Entonces tu trabajo será negativo, acá colocaría trabajo de Q menos 45 por la distancia 1,2. Menos 54 joules. Y el trabajo de R, que también está en contra del movimiento. Por lo tanto, tu trabajo será negativo, porque está en contra del movimiento. Menos 30 por 1,2. Menos 36.
Si piden el trabajo de cada una de ellas, ahí está resuelta la pregunta. Determine el trabajo que realiza cada una de las fuerzas horizontales. Ahí están los tres trabajos. Si nos pidieran el trabajo neto, pues simplemente tendremos que sumar. Ejercicio 3. A 54 sale, ¿no? Sí, yo. Ejercicio 3. Determine el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque para desplazarlo una distancia de 5 metros. Ahí está. El movimiento. El movimiento es horizontal a la derecha. Vean que Q está en contra del movimiento. Pero la fuerza F no está hacia la derecha. La fuerza F es oblicua. Vamos a tener que descomponer a la fuerza F aquí. El trabajo de la fuerza F es descomponer entonces F. Ahí está. Si recuerdan su triángulo notable, esto es múltiplo de 3, este cateto, este es múltiplo de 4, el otro cateto, y la hipotenusa es múltiplo de 5. O sea que el 30 puedo expresarlo como 5 por 6. El cateto frente a 37 sería 3 por 6. Y acá sería 4 por 6. ¿No es cierto? Ya está. O si no, prefieres descomponerlo así. F por coseno de 37. Y con ese trabajo, ahí está la fuerza F coseno y la distancia es 5. F vale 30 y el coseno de 37 vale 4/5. Los 5 se cancelarían y 30 por 4 es 120. El trabajo de Q es negativo porque, como ven, está actuando en contra de movimiento. Sería menos 18 por la distancia 5. Menos 18 por 5. Menos 90. Ahí está, entonces, trabajo de cada una de las fuerzas. 120 y menos 90. Ajá, claro. Ah, ya, el neto Joel sí. El neto saldría 30. No, 120 menos 90, el neto saldría 30. Ejercicio 4. El bloque de masa M es jalado con una fuerza igual al peso del bloque. Si la fuerza que aplica la persona es paralela al plano inclinado, determine el trabajo que realiza la persona para llevarlo desde A hasta una altura de 2 metros. A ver, el bloque tiene una masa de 40 kilos y la fuerza que aplica la persona es igual al peso del bloque. Si la masa del bloque es 40, su peso será 400. Entonces la fuerza que está aplicando la persona es 400 newton, así. Y eso le permite subir. Pero dice que hay que subirlo una altura de 2 metros nada más. ¿Cómo eso de 2 metros? Eso. ¿Ven? Él ha aplicado una fuerza igual al peso y ha elevado el bloque hasta una altura de 2 metros. Si me preguntan el trabajo de la fuerza F, necesito la distancia paralela a la fuerza, o sea, esta hipotenusa. Como el ángulo es 30 grados y acá 2 metros, la distancia, ya conocemos, triángulo notable, la hipotenusa es el doble de ese cateto, ¿no es cierto? Ya sabemos que eso es 4 ya. El trabajo que realiza la fuerza F sería fuerza por distancia. La fuerza es igual a mg. La distancia, acá le hemos visto que es 4. 4. 40 la masa, gravedad 10, distancia 4, 1600. 1600 sería la respuesta para este ejercicio número 4. Consultas, dudas. Seguimos entonces. Seguimos. Ajá.
el bloque que pesa 500 newton se desliza por el plano inclinado a pesar de que la persona trata de detenerlo aplicando una fuerza de 100, paralela al plano. Determine el trabajo que realiza la persona para dejar que el bloque baje 30 centímetros verticalmente. Debo entender de que el bloque pesa demasiado para esta persona. El bloque pesa 500 newtons. A pesar que él está aplicando su fuerza, pero no, el peso lo vence y más bien el bloque lo va a empujar a la persona y va a resbalar él hacia abajo. Así. ¿Ves? Y con eso ha permitido que el bloque baje 30 centímetros de manera vertical, dice. ¿Te das cuenta que ahora la fuerza que él está aplicando está en contra del movimiento? ¿Ve? Porque el peso del bloque es mucho mayor que la fuerza que él aplica. Él aplica hacia arriba, tratando de detenerlo, no lo logra. Por eso que el movimiento es hacia abajo, resbala, y la fuerza que está aplicando está en contra del movimiento. Su trabajo será entonces negativo. Entonces, cuando me pidan trabajo de la persona, de la fuerza F, es un trabajo negativo y multiplica fuerza por la distancia. La fuerza vale 100. Faltaría la distancia que ha resbalado. ¿No es cierto? 100 y la distancia que ha resbalado. Esa distancia es, a ver, lo pongo de esta manera. Trazo una horizontal. Se supone que si acá es 37, acá también es 37. Y esta distancia sería 50 centímetros. Claro, es un triángulo notable. De 30, 40, 50. 50 centímetros. Pero 50 centímetros no puede quedar ahí. Eso hay que convertirlos a metros. En metro es medio metro. 50 centímetros es medio metro. Por eso lo pongo como 0,5. De ahí sale 50 joules de forma negativa. Así es, claro. Muy bien. Ya. Estoy leyendo las dudas, las preguntas. Me alegra, ¿no? Me alegra que ya está clara esa duda. No, el curso tiene muchas cosas y lo que a veces no nos permite entender o avanzar es el lenguaje, los conceptos que en la ciencia es más concreto, es más directo. En cambio, en nuestra vida diaria es de repente más libre los conceptos. Cada uno los maneja a su antojo. Entonces, aquí es donde ustedes a veces tratan también de manejar a su antojo las cosas y no les va a salir porque la ciencia no es así, pues, ¿no? La ciencia simplemente dice 1 más 1 es 2 y se acabó, ¿no? En todo caso, aquí no hay más que discutir. Simplemente la regla dice, si la fuerza está en contra del movimiento, trabajo negativo y punto. Así nada más es menos 50. ¿Ya? Sí, negra, allá. Ahorita aclaro la pregunta. Ya, acá no dice su compañero que y el peso del bloque no se usa, no afecta en nada. Como dije hace un momento, me piden el trabajo de esta F y cada una hace su propio trabajo independientemente de otras fuerzas. ¿De acuerdo? Por eso solamente multiplicar 100 por los 50 centímetros, nada más. Ahora, ¿para qué me ha servido los 500 newton? Ha servido para entender de que a pesar que él aplica los 100, el peso es tan grande que no puede controlarlo y por eso ha permitido que eso resbale. Nada más, pero para el cálculo, el peso no se mete. Él simplemente es independiente de lo que haga F. Cada fuerza hace su propio trabajo independientemente de lo que hagan otras fuerzas. ¿Ya? Claro, sí. O sea, ¿cuándo intervendría el peso? Cuando me pidan hallar el trabajo neto.
Si me piden el trabajo neto, ahí sí ya tendría que encontrar el trabajo del peso, sumarlo con el trabajo de F menos 50, y ya es otra pregunta. Vamos al 6. El problema 6 dice, si el trabajo neto o total que se realiza sobre un bloque de 8 kilogramos de masa para elevarlo hasta una altura de 4 metros es de 200 joules, determine el valor de la fuerza F. Me pide si el trabajo total es de 200, ¿cuánto vale la fuerza F? Dice. Claro, si el bloque tiene una masa de 8, su peso es 80, entonces la fuerza F para elevar al bloque debe ser más de 80. Por esa razón las alternativas, como ven, son más de 80. Ya, ahora entonces hacemos que el peso actúe hacia abajo, que es 80, su peso es 80, la fuerza F eleva al bloque hasta una altura de 4 metros, y luego hacemos lo siguiente. El trabajo que hace F es a favor del movimiento, es un trabajo positivo, fuerza por distancia. La distancia es 4 metros, o si no, si quieren, también 4F. El trabajo del peso está en contra del movimiento, es un trabajo negativo, por eso dijimos hace un rato. En conclusión, ¿cómo hacemos para el trabajo de los pesos? Si el bloque baja, el trabajo del peso es positivo. Si el bloque sube, el trabajo del peso es negativo. Si el bloque se mueve en forma horizontal, el trabajo del peso será 0. En este caso sube, el trabajo del peso es negativo. Multiplica peso por altura. El peso es 80 y la altura es 4. 80 por 4, menos 320. Ahora el trabajo neto. Trabajo neto es sumar los dos. F por 4 menos 320. Y eso me tiene que dar 200. F por 4 menos 320 igual a 200. Esto pasaría a segundo miembro sumando. Acá hay 520. Entre 4, 130 newton. Ese es el valor de la fuerza. La D salía en este ejercicio 6. Así es, 130. Ajá. Claro, yo también sale así. Así es, así es. Claro. Con fuerza resultante. Uno más. Determine el trabajo que realiza la fuerza F si el bloque tiene una masa de 2 kilogramos y se mueve con una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado y se desplaza a una distancia de 8 metros. Ahí está el problema. Sí, Víctor, creo que sí. Vamos a tener que aplicar segunda ley de Newton. Por lo que veo, parece que sí. Porque pide el trabajo que hace la fuerza F. Y la fuerza F no sé cuánto vale. El bloque tiene una masa de 2 y se mueve con una aceleración de 8. Ya creo que sí. Repito. Me pide el trabajo de la fuerza F, pero F no sé cuánto vale. Solo me dice que la masa del bloque es de 2 kilogramos. Su aceleración es 8. Y se desplaza 8 metros también. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La fuerza es igual masa por aceleración. La masa es 2 y la aceleración es 6. O perdón, 8. Sería 16 la fuerza F. Como ya tengo la fuerza F, ahora sí puedo hallar el trabajo. El trabajo es fuerza por distancia. 16 por 8. 128. Efectivamente. Ya le habían sacado ustedes 128 joules. Así es.
Ejercicio 8. ¿Qué trabajo realizó F, que vale 20 newton, durante el primer segundo de su movimiento sobre el bloque de 2 kilogramos, el cual parte el reposo? A ver, ¿cómo planteamos ese problema? Ahí está la figura planteada. Están planteados todos los datos. Ajá. Hay dos propuestas que me dan ustedes. Usar MRU y MRV. O sea, MRU no puede ser, porque parte el reposo. Segundo, que le aplicamos una fuerza y va a tener aceleración. O sea, no, MRU no puede ser. Tiene que ser entonces MRV. Así es. Sí, sí. Sí, Luis, con MRV saldría. Para poder hallar la distancia. ¿Qué trabajo realizó F de 20? Ya tengo la fuerza, faltaría la distancia. Y como tengo parte de reposo, inicial 0, tiempo 1 segundo, entonces puedo plantear algo más. Aplicando la segunda ley de Newton, la fuerza es igual masa por aceleración. La masa es 2 kilogramos, la fuerza es 20, puedo hallar la aceleración. De esa manera, A valdría 10. Ya tengo aceleración. Con la aceleración puedo hallar la distancia. Con la fórmula MRV. Ajá, con esta. Donde si parte el reposo, este término se va a simplificar, porque va a ser 0. Y me queda un medio de aceleración que vale 10, y el tiempo, como dice primer segundo, se refiere a 1 segundo. Un medio de 10, 1 al cuadrado. Aquí sale 5. Ya tengo la distancia. Pues ya puedo hallar el trabajo. Porque trabajo es fuerza por distancia, la fuerza es 20, el dato del problema, y la distancia la acabamos de hallar. 100 joules, respuesta a la B en este ejercicio número 8. Margarita, algo has hecho, algo mal has hecho, a ver, verifica. A ver, consultas. Sí, Víctor, o sea, es simplemente, y si no viene, pues simplemente estamos haciendo también siempre un recordatorio de las fórmulas que hemos visto anteriormente. Esto nos permite siempre ir repasando temas anteriores. Estamos viendo esta fórmula del MRV y hemos visto de la segunda ley de Newton. Ah, ya. Ahora sí, listo. Entonces decía de que esto es simplemente parte de los repasos que tenemos que hacer permanentemente. ¿Ya? Por eso decía que la diferencia de una preparación preuniversitaria con colegio a veces es que el colegio terminamos un mes de un tema y ese tema ya lo dejamos en el pasado, al tacho, no sirve, y el siguiente tema es otro mes, otro tema, no. Acá se va acumulando, porque los conceptos se tienen que ir hilvanando, ya, porque los temas finales prácticamente son temas que combinan todos los conceptos, ya. No es que se combinen problemas necesariamente, sino los conceptos. Acá, por ejemplo, estamos viendo simplemente la aplicación de la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Para poder hallar el valor de la aceleración. Pero ha sido necesario recordar la fórmula. Si no, no saldría la distancia. Y la distancia es con MRV. Ya, entonces, eso sí nos sirve bastante para ir repasando siempre y no olvidarnos las fórmulas que vamos dejando atrás. Ejercicio 9.
El bloque de 10 kilogramos de masa se desplaza con una aceleración de 3 debido a la fuerza F. Determine el trabajo que realiza la fuerza F para desplazar al bloque a una distancia de 8 metros. ¿Cómo planteamos ese problema? Porque estoy viendo que no me da ni siquiera el ángulo teta. Luis, sale 240. Claudio, podríamos hallar F, ¿no? Sí puede ser. Pero aún así, teta no lo tenemos como dato. A ver, ¿cómo planteamos una idea? Ah, ya. Listo. Ya, Luis, gracias. Entonces, hay una idea aquí que plantea Luis. Vamos a plantear a ver esa idea, ¿qué tal sale? El bloque tiene una masa de 10 kilogramos. Su aceleración es 3. Mira, tengo masa y tengo aceleración. Entonces, puedo hallar entonces, o puedo aplicar segunda ley de Newton. ¿Qué fuerza es la que produjo este movimiento? Bueno, la fuerza F, pero realmente ha sido la componente horizontal. Esta es la que ha producido el movimiento. ¿Ya? Entonces, cuando apliquemos segunda ley de Newton, se coloca fuerza resultante igual masa por aceleración, pero la única fuerza que está produciendo ese movimiento es F coseno. Entonces acá pondría F coseno igual a masa por aceleración. La masa es 10, la aceleración es 3. F coseno sería igual a 30. Ahora, esto que está acá me va a servir para hallar el trabajo. Porque recuerden que para hallar el trabajo de la fuerza que son oblicuas, se usa la fuerza que es a favor del movimiento, la que es paralela al movimiento. Y la única fuerza es esta. F coseno por distancia. Y como todo esto vale 30 ya, la distancia es 8, el trabajo sería 240. Efectivamente salía 240 joules el ejercicio 9. Ajá. Claro. Sí, Fabio, así es. Con esa fórmula, segunda ley de Newton, sale primero parte del problema. Sigamos entonces. El ejercicio 10 dice que el bloque de 6 kilogramos de masa se eleva con una aceleración de 4 debido a la fuerza F. Me pide el trabajo que realiza dicha fuerza para subirlo hasta una altura de 10 metros. Ahí está la figura. El bloque de 6 kilogramos, claro, si la masa es 6 y gravedad 10, su peso debe ser de 60. Ahí está el peso de 60. Le aplicamos una fuerza F hacia arriba. Y con esa fuerza el bloque sube con una aceleración de 4. Me pide el trabajo que hace la fuerza F para subirlo a esta distancia de 10 metros. Para hallar el trabajo necesito F, porque debo multiplicar la fuerza por la distancia. La fuerza no la conozco, habrá que hallarla con segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual masa por aceleración. Para hallar esta resultante era restar la fuerza que está a favor de la aceleración con la fuerza que está en contra de la aceleración. Pondría F menos 60 o F menos mg. Igual masa por aceleración. F menos 60, la masa es 6 y la aceleración es 4. Acá hay 24. Más 60 sería 84. Esa es la fuerza F. De esa manera ya puedo hallar el trabajo de la fuerza F. Porque aquí solamente multiplicar fuerza por distancia. La fuerza 84 y distancia de 10. 840 joules es el trabajo. Así es. Ajá. Claro, también se aplica la segunda ley de Newton para poder hallar el valor de la fuerza y la fuerza es justamente lo que tenemos que calcular para hallar su trabajo.
ver, repasamos un poquito. En el primer ejemplo de la parte superior izquierda, 60 y 35, de hecho, el movimiento será hacia la derecha. La distancia es 8 metros. Si me piden hallar el trabajo neto, es multiplicar 60 por 8 positivo porque está a favor del movimiento, y le resto 35 por 8 porque está en contra del movimiento el 35. Y de aquí saldría 200 joules. La otra forma que dijimos, ¿cuál era? Restamos 60 menos 35. Y la resta me da 25. Y esa resultante por la distancia 8 me da también 200. En el segundo ejemplo, en la parte inferior, fuerzas oblicuas se tienen que descomponer. Y tiene que haber una siempre paralela al movimiento, ya sea a favor o ya sea en contra. Tiene que haber una fuerza paralela al movimiento y la otra tiene que ser perpendicular al movimiento. El trabajo neto sería 45 por la distancia 4 y el 20 en contra, menos 20 por 4. Y sale 100. O de la otra forma, ¿cuál era? 45 menos 20 es 25. 25 por 4, 100. De las dos formas es válida y la respuesta es la misma. En planos inclinados, si la fuerza, por ejemplo, vale 150 y el peso del bloque es 100, así sería el peso, la fuerza hace que el bloque suba, el movimiento es hacia arriba, la fuerza hace un trabajo positivo, multiplica la fuerza 150 por la distancia, que es todo lo que recorre. 5. ¿Cómo encontré? Bueno, acá es 3, acá es 4 y podemos hacer 5, ¿no? 750. ¿Y el peso? Para el peso dijimos, hay una fórmula especial. Para el trabajo del peso, ya el peso tiene un trato especial. Solamente multiplica peso por altura. Y hay que tener en cuenta, dijimos, si el bloque baja, el trabajo del peso es positivo. Si el peso o el bloque sube, el trabajo del peso es negativo. En este caso sube, entonces el trabajo del peso será negativo. Multiplica el peso 100 y la altura 3 metros. Trabajo neto sería 450. Ya. Acá, por si acaso, también lo otro que quiero aclarar. En los dos ejemplos anteriores, yo hice el trabajo neto calculando el trabajo de cada fuerza y luego lo resté. En el otro igual. Entonces alguien de repente por ahí se está preguntando, profe, ¿y por qué no hace el otro que es más rapidito? 60 menos 35, 25 por 8, 200, más fácil, más rápido. Acá 45 menos 20, 25 por 4, 100. Ahí está, igual sale, profe. Claro, eso sale siempre y cuando las fuerzas sean colineales, estén en la misma línea. Pero en este caso, si me piden trabajo neto, yo no puedo hacer esto, 150 menos 150 y por la distancia 250. No, no sale así. ¿Ve? Porque la fuerza y el peso no son colineales. Ya por esa razón tengo que hacerlo uno por uno. Y luego recién al final sumarlo con signo. El 11, a ver, ¿cuál es tu respuesta para el problema 11? A ver. ¿60? Ojo que fuerza oblicua se tiene que descomponer. Este es 30 y este sería 40. Al toque. Si quieren el método rapidito, 40 menos 35, 5. 5 por 12 es 60. Ajá, así nomás es. O si prefieren uno por uno, no hay problema. 40 por 12. El de 35 es negativo. 35 por 12. Y suma los dos para hallar el trabajo neto. 480 menos 420 serían 60. ¿Sí?
Acertaron, 60. Claro, esa es la otra forma, Víctor. Claro, así es. 40 menos 35, 5, 5 por 2 es 60, ¿no? ¿Cuál es tu clave? El bloque de 10 kilogramos de masa se encuentra en reposo. Si se aplica una fuerza de 80, me pide el trabajo de la fuerza F en los primeros 10 segundos. La C. Felipe dice la C. Flores también dice la C. Víctor la C. Juan con MRV, claro, con Juancito, claro, así es. Sí, Luis, claro. Segunda ley de Newton y MRV. Ya, han sacado la C, algunos, ¿ah? 32.000. Así es. Y llega también coincide. Vamos a ver. Aplicando la segunda ley. Fuerza igual masa por aceleración. F vale 80. La masa es 10. Y de ahí obtengo la aceleración. Aceleración es 8. Luego aplico MRV. ¿Para qué? Para hallar la distancia. Parte reposo. Tengo aceleración. Y tengo el tiempo 10 segundos. La inicial 0 porque parte reposo. Y te queda un medio de 8 por el tiempo 10 al cuadrado. 100 por 8, 800. La mitad de 800 es 400. Recién puedo hallar el trabajo. La fuerza que es 80, dato del problema, y la distancia que es 400. 32.000 joules. Correcto. Tenían razón. Casa. 32.000. O 32 kilojoules. Claro, es otra forma de dar la respuesta. C. ¿Cuál es tu clave? Determine el trabajo neto que se realiza sobre el bloque de 80 kilogramos de masa para desplazarlo desde el punto A hasta el punto B mediante una fuerza de 600 newton. Me piden el trabajo neto. Como es un plano inclinado, tiene que ser 1 por 1. Ya no pueden restar y multiplicar por la distancia. La A, 600. Ya basta, Flores, también está muy bien. Otra forma de responder. Así es. Otra respuesta, ¿no hay? La A dice from 600 joules. Llega a 600. Veamos a ver. Ya tengo la fuerza que es 600 y el peso tiene un valor de 800 porque la masa es 80. Elevamos al bloque. El trabajo que hace la fuerza F se multiplica 600 por la distancia. Como acá la altura es 3 metros y el ángulo 37, la distancia que recorre debe ser 5. Ajá, 600 por 5. Tengo 3.000 joules trabajo de F. El trabajo del peso. Menos peso por altura. El peso, no te olvides que es masa por la aceleración de la gravedad. 800. Y la altura es 3. Menos 2.400. Me pedían el trabajo total, trabajo neto. 600 joules. Tenían razón, sale la A, 600 joules. Una más. La 14. Una caja de 4 kilogramos de masa es soltada desde una altura H, llegando al piso al cabo de 2 segundos.
Determine el trabajo que realice el peso de la caja hasta llegar al piso. El trabajo del peso dijimos que tiene su fórmula especial. Si baja, posi. Si sube, nega. Si es horizontal, cero. En este caso baja. Entonces no hay problema. Aplicando caída libre. Para hallar el valor de H. Si se acuerdan, esto va con menos. Se soltó, por eso se anula, 0. Menos H, un medio de gravedad con flechita de menos 10. Y 2 segundos, que es dato del problema. 4 por 10, 40. La mitad de 40, 20. Ya tengo H. El trabajo que el peso hace es un trabajo positivo. Peso por la altura. El peso es 40 y la altura es 20. 800 joules. Salía la A también. Claro, Víctor. Así es. En este caso ha sido necesario aplicar caída libre para hallar la altura, la distancia que recorre. ¿Ya? Listo. Ya, chicos, no hay preguntas hasta aquí. El tiempo nos ha ganado. Así es, Juan. La altura es hacia abajo. Por eso va con signo menos. El menos H. Y la gravedad porque el vector es siempre es hacia abajo. Menos 10. Chicos, a la 15. La 15 es similar a uno que hicimos, ¿se acuerdan? Donde se calculaba el trabajo que hace cada una de ellas. El de P, el la fuerza F y el de trabajo neto. Se suman los 3 trabajos y me tiene que dar 250 porque ese es dato del problema. ¿Sí? Salía negativo. Menos 50. Y negativo porque Q está en contra del movimiento, por eso es negativo. Listo, a ver. Muy bien. Hay varios libros, Luis, de repente, el libro de Alvarenga, este es un libro que bastante conceptos y bastante simple para entender. Alvarenga, Beatriz Alvarenga, ¿ya? Es un libro muy interesante. Ya, chicos, ya el tiempo nos ha ganado. Gracias por su participación, muchachos. Y no se olviden, la próxima semana continuamos avanzando, ¿ya? Y sobre todo, cuídense.